Bienvenidos y bienvenidas a una entrega más de tu programa Diseñadas para Restaurar. Bendecimos la vida de cada oyente, pues que está apresto y pendiente de cada entrega de este programa, que trae una palabra para bendecir y edificar las vidas de cada mujer y sobre todo de cada familia, pues que nos escucha. Hoy seguimos en nuestra sección de testimonio, en la tercera parte del testimonio de nuestra hermana Patricia, y nos sentimos muy contentas una vez más de tenerla en cabina. Bienvenida, Patricia. Gracias, Fior. Gracias por esta nueva invitación. Me siento más que bendecida y agradecida del Señor por poder testificar de las maravillas que Él ha hecho en mi vida. Gloria a Dios. A este tercer testimonio, Patricia ha decidido, pues así como Dios le ministró, titular El proceso con propósito. Y para esto, mi querida hermana, tengo una primera pregunta que hacerte a ti. Sabemos que ya eres casada. ¿Cómo inició la unión de tu matrimonio? Sí, gracias, Fior. Pero como en todos mis testimonios, voy a edificar con una palabra. Y esta palabra que quiero compartir con ustedes está avalada en Mateo 7, 26, 27, donde dice: pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y eso pasó Wow. con el matrimonio, con mi unión, porque realmente no me casé. Yo empecé una relación muy distorsionada, una relación donde lamentablemente en desorden, con situaciones por resolver, esa persona también, yo llena de frustraciones, de traumas, ya saben todo lo que vengo trayendo y arrastrando, ¿verdad? Pero simplemente no fue nada para yo decir que me siento orgullosa de cómo inició ese proceso de mi relación, porque fue una unión libre, salí embarazada de mi primer hijo y todo eso, pero una relación completamente distorsionada a lo que yo sé que Dios puede querer para sus hijos, que sea dentro del orden. Ok. Oh, Dios. ¿Cuántos años de matrimonio tienes? Sí, ya gracias al Señor, para su gloria tenemos 27 años. Wow. Que lo uno, aún hubieron rupturas, pero me gusta decir 27 años, Amén. porque lo demás fueron procesos Amén. con propósito. Aleluya. Amén, es así. Eh, yo sé que en todos los matrimonios existen diversos problemas, ¿verdad? O procesos. ¿Has tenido algún proceso en tu matrimonio y que tú nos puedas contar? Sí, realmente el proceso de mi matrimonio al inicio fue muy caótico, es la palabra, lleno de desorden, porque yo era una persona muy rebelde, Fior, muy, muy rebelde, una joven muy frustrada, muy airosa, llena de energía, pero una energía que traía muchas molestias para mi pareja, porque les había comentado que me gustaba beber y me bebía hasta la botella, y eso me traía a mí mucha violencia, muy violenta, y con muchas situaciones donde lamentablemente yo hice pasar su vía crucis a mi Wow. esposo al inicio Dios. de nuestro matrimonio. Mucho, sí, realmente. eh, Quizás esa actitud y ese proceso que viviste o que tu persona era, ¿verdad? Eso influyó mucho en cuanto a tu matrimonio. Sí, realmente solamente cuando tú vienes a los pies de Cristo es que tú encuentras esa coinonía y ese nuevo cambio. Y puedo decir, Fior, que mi esposo fue el propulsor de yo buscar de Cristo. Wow.
Porque él un día me dijo, mi amor, métete a la iglesia para yo seguirte, pero no a tal. Entonces, en eso, como que ya yo con mi vacío, con mi búsqueda Ok. y todo lo que ya había contado en el otro testimonio, empieza el proceso de yo empezar a buscar del Señor, y en eso viene el orden a mi vida y Ok. el matrimonio entre nosotros. Nosotros nos casamos ya con 5 años de unión libre, y ya mi hijo mayor tenía 4 años, Ok. y puedo decirles que a partir de ahí empezó la búsqueda con el Señor y lo que era el proceso para yo bautizarme. Ok. Y cuando yo te hablo de yo bautizarme, es como esa verdadera vida donde dice que las cosas viejas pasaron y que aquí son todas hechas nuevas. Amén. Y empezamos yo a buscar del Señor y él a asistir a una que otra reunión, a un encuentro de pareja, a situaciones, pero él nada de concretizar, Ok. nada que ver. Pero ya había un cambio, había un orden, porque Jesús había entrado. Amén, gloria al Señor. O sea que todavía no había algo concreto en cuanto a unión, pero que ya Dios estaba trabajando, tratando contigo. Sí. Gloria al Señor. Eh, en cuanto al proceso que pudiste vivir en tu matrimonio, ¿verdad? En lo que me cuentas que pasaste, ¿cómo Dios te hizo entender que tú ibas a entrar en ese proceso? Ciertamente, Fior, cuando Dios te va a procesar por el propósito, Él te pone señales, te avisa a través de sueños. Y yo era visitada por muchos sueños. Cuando digo visitada es porque en esos sueños para mí eso era como una realidad, donde yo siempre tuve una persecución de sueños, donde mi esposo me era infiel Ok. por mucho tiempo. Santo. Pero en ese proceso, el Señor me somete a unos ayunos. Y esos ayunos empezaron a ser direccionados por el Espíritu Santo. Amén. Y el primer ayuno que me somete el Espíritu Santo es de 3 días. En esos 3 días, en mi espíritu pone como, bueno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad. Y también lo que es la resurrección de Cristo. Amén. Yo hablo con el Señor, entre él y yo, y como te estoy hablando, digo, Amén. bueno, Señor, eso será que tú quieres resucitar algo en mí. Cuando termino el 3er día, el Espíritu Santo me dice, son 7 días. Continuo, 7 días. Pero ¿y por qué, Señor, 7 días? Y en eso, porque yo me gusta anotar todo, Fior. Amén. Y en eso le digo, pero 7 es el número perfecto. ¿Qué significa la plenitud de Dios en ti? Oye, Amén. cómo el Señor empieza a prepararme. Wow. Cuando termino el 7, el Espíritu Santo me dice, son 21 días. Wow, gloria a 21 Dios. días, Señor, pero 21 días, ¿por qué? Y entonces en eso me dice, consagración y rompimiento. Amén. ¿Y qué tú tienes que consagrar? ¿Y qué tú tienes que romper? ¿Y qué es esto? Porque el ayuno de Daniel era 21 Sí. días. Y empecé yo como con esa cuestionante. Pero yo te estoy diciendo, Fior, que era un ayuno severo. Era un ayuno de 24 horas, donde yo era a las 6 de la tarde que comía Santo. todos los días. Fuerte, fuerte. Y con una anemia, donde no le puedo ni siquiera decir a mi esposo, porque me va a decir, tú no puedes hacer eso, tú tienes Sí. anemia. Y entonces ahí entra en mí ese trato con el Señor. Y le digo, Señor, yo necesito que, si ese ayuno tú me lo estás mandando a hacer, que tú me respaldes y que me suba la hemoglobina. Amén. Santo. Porque ciertamente necesito ese milagro en mi vida a través de este Amén. ayuno. Cuando termino los 21 días, inmediatamente me dice, son 31, la Wow. continuidad. 31, Señor. Sí, 31 días. Mujer virtuosa. Yo dije, wow, Aleluya.
Tú quieres que yo me convierta en esa mujer virtuosa. Ay, pero eso es mucho compromiso para mí. Ok, me someto y obedezco. Cuando recuerdo que termino el día 31 y estoy en la caminadora, en el gimnasio, y estoy celebrando internamente porque, ay, por fin, hoy termino. Y el Espíritu Santo me dice, son 40 días. Y en ese momento yo digo, ay, Dios mío, 40 días. ¿Pero y por qué? Y ahí no tuve respuesta, Fior. No tuve respuesta. Y me quedo como en jaque mate, Dios mío, 40 días. Yo te estoy diciendo que ya yo estoy flaquita. Ay, ay, Ya ay. yo estoy en 6'7", donde estoy bonitica, porque a todo el mundo le gusta Sí. estar delgada. A mí- Pero ahí el Señor no me respondió. Y más la gracia de Dios. Yo tengo otra pregunta para eso. En cuanto a los ayunos que Dios te inquietaba a realizar, pero no comprendías a la vez el motivo del por qué, ¿a quién Dios acercó a tu vida para hacerte entender la secuencia de cada uno de ellos? Sí, yo trabajaba con una pastora que amo mucho y la bendigo en el nombre de Jesús, la pastora Elena Telford. Y cuando le cuento lo del ayuno, ella sabía los ayunos que estaba viviendo, porque como trabajábamos juntas y ella es una persona espiritual, sabemos de lo que estamos hablando. Cuando le digo, no, el Señor me lo llevó a 40 días. Y entonces ella me dice, 40 días. Mujer, pero ¿qué Dios tiene contigo? Aleluya. Porque este es el ayuno de la prueba. Santo. Este es el ayuno de Cristo. Y yo, el corazón me dio un volco. Y como que me dio ese temor. Y yo digo, wow, Señor, tú solo lo sabes. Amén. Yo no sé qué va a pasar, pero lo sabes tú. Y ciertamente el Señor pone en mi camino otra pastora que la bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Es una mujer que vino de Estados Unidos, Kentucky. Wow. Y óyeme, con coincidencias como las mías, de ser estilista también. Y Dios permite que ella entre en esa coinonía conmigo Gloria a y Dios. que entráramos en una amistad. Y ella empieza a decirme, lo primero es que cada sueño que tú tuviste, el Señor te está empezando a mostrar de que hay un propósito en el matrimonio contigo. Y cuando Dios tiene un propósito en un ministerio tan poderoso como el matrimonio, es porque Él te va a procesar Santo. y te va a someter a pruebas y tiene que Dios. soportar la prueba. Y yo le digo a ella, ay no, pero cuidado con qué prueba, porque yo no estoy preparada para la infidelidad. Aleluya. Y cuidado con lo que hablas. Porque con lo mismo que tú hablas, se te será probada. Amén. No estoy preparada para la infidelidad y no creo que perdone una infidelidad. Santo. Y ciertamente, pasando el proceso del ayuno, el Señor me permite que se me abra la puerta de entrar a la universidad. Y cuando le digo a mi esposo, él me dice que está de acuerdo. Pero cabe recalcar, Fior, que en todo esto, yo te estoy hablando de un esposo extraordinario, de un esposo amoroso, de un esposo Amén. excelente padre, Gloria a ejemplar, ejemplo de que mis amigas lo veían como ejemplo. Sus hijos lo veían como ejemplo, como padre. Amén. Y no puedo dejar de recalcar esta parte. Pero cuando llega lo de la universidad, él me dice muy ligero que sí, que está de acuerdo. Ok. Cuando él dice que está de acuerdo, era porque realmente ya había empezado un entretenimiento. Ok. Pero no obstante, tengo que mencionar que en mí hay un amor tan grande por este hombre, hay un apego, hay un amor emocional, un amor sentimental lleno con todo lo que tú te puedas imaginar, basado en la idolatría. Ok. Yo idolatraba a esta persona, yo idolatraba a mi esposo. El amor que yo le tenía a él era más grande que el amor a Dios, Santo. pero yo no lo sabía. Y viene el Señor a someterme, a permitir, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Y no es verdad
que el pecado de la concupiscencia, del error de nosotros en base a nuestra conducta, pecados conductuales, no tienen nada que ver con Dios. Amén. Es que nosotros abrimos puerta, es que nosotros somos los que empezamos a practicar ese pecado a causa de una conducta que empezamos a practicar. Y ahí viene el entretenimiento de mi esposo. Okay. Y viene lo que es la infidelidad. Y cuando te hablo de que estoy empezando la universidad, que descubro esta infidelidad, que mi vida automáticamente es como morir. Mi corazón se quebró a tal manera que yo sentí que me iba a dar un infarto. Que yo sentí que mi alma se desconectó de mi cuerpo. Que yo sentí que todo se había apagado en mi vida y que ya no tenía un sentido. Yo no tenía un norte, yo no tenía un sentido de ver nada. Y en eso estoy teniendo un quebrantamiento en mi habitación al descubrir todo, donde yo estoy sumida en la desesperación, en el llanto, en el dolor, donde yo le estoy diciendo al Señor que yo no soporto ese dolor. Wow. Y que me corte la vida en ese momento. Santo. Yo necesitaba que el Señor me llevaba. En ese momento a mí no me importaron los hijos, Santo. Mis 3 hijos. El proceso del dolor. No, a mí no me importó nada, porque era un amor enfermizo. Era un amor lleno de situaciones donde a Dios no le agradan esas cosas. Claro. Y yo te puedo decir, Fior, que hubo un rompimiento tan grande y que el Espíritu Santo de Dios estaba ahí en ese momento. Y cómo yo sentí que recibí la visitación de Jesús. Amén. En mi habitación. Gracias, Señor. Y mi corazón automáticamente hizo un clic, donde Él desconectó el apego. Wow. Rompió el ídolo, pero restauró mi corazón. Wow. Al grado de yo necesitar como que, no, espérate, aquí no ha pasado nada. Yo puedo pelear por mi marido, yo puedo seguir con él, yo puedo hacer, óyeme, pero eso puede ser también el mismo proceso de ceguera. Sí. Porque no estoy entendiendo nada. Tuvimos una separación corta, pero todavía él no había desconectado con aquella persona. Okay. En ese proceso. Volvemos a caer en el mismo error de no sanar, porque cuando la infidelidad toca tu puerta, tú tienes que estar preparada para buscar la ayuda más importante, Santo. Que es la ayuda de Cristo, que es la ayuda de la iglesia con tus pastores, que Amén. Cabe recalcar que en ese tiempo me estaba congregando en la iglesia Congregación Cristiana La Barca, Okay. que ellos son mis pastores. Amén. El pastor José Ernesto Zavala. Amén. Y la pastora Bingrid. Muy buenos pastores. De Zavala, que los amo, Amén. que han sido Los para amamos. mí un soporte, amén. Que siempre han amado a mis hijos, que siempre han estado amén. Ahí para darme el consejo, para decirme, para darme soporte, para nunca aplaudir la separación, pero para apoyarme en Santo. El momento de esa restauración. Amén. Pero wow. ¿Qué pasó con esto? Que nosotros no fuimos donde ellos, no fuimos donde el Señor, no buscamos una ayuda psicológica, no buscamos nada y nos quedamos simplemente juntos, pero en un maltrato constante, un maltrato de palabras, un maltrato donde te puedo decir que se alejó de la persona. Dios. Y esa misma persona me dijo que todo había terminado, pero todo entre nosotros estaba quebrado. Y entonces empezó lo que es la devaluación mutua. Okay. Una devaluación donde yo empecé a deshonrar a mi esposo, donde yo empezaba
a maldecirlo a tal manera, porque nosotras las esposas tenemos el poder de bendecir a nuestros esposos, Amén. de santificarlo, dice la palabra, Amén. de cercarlo a través de la oración y de cubrirlos. Pero yo no tenía esa cobertura en mi esposo. En ese entonces yo oraba por todo el mundo, pero yo no sabía lo que era darle la honra a mi esposo, Wow. de orar por él para cubrirlo, porque Wow. yo me sentía tan segura de él, Wow. no de Dios, de él, de que él no necesitaba esas oraciones. Oye. Y entonces, ¿cómo es posible que yo, siendo una mujer de la iglesia, ya, una mujer consagrada a la intercesión, y yo no tener la cautela de saber orar y de interceder por mi esposo, solamente por creerme segura de Wow. que él me amaba y de que él era un hombre fiel? Santo Dios. Entonces, ¿qué pasó ahí, Fior? Yo también fui culpable de esa infidelidad, porque la que tenía una cobertura espiritual, porque era la que buscaba, Sí. era yo. Sí. Mi esposo era un inconverso que me apoyaba en las cosas espirituales para llevarme a la iglesia, Sí. para llevar a los hijos, para insistir que ellos tenían que ir conmigo, pero no para acompañarme a un proceso de un retiro, de pareja, de una reunión, pero no con ese motivo de Ok. consagración. O sea, Ok. todo el peso espiritual recaía sobre mí. Santo. Y empecé a actuar bajo la deshonra, Dios. bajo la desobediencia y a ir donde las amigas que amo, que cuido, que protejo, que son las hermanas, pero son esas amigas que te van a apoyar en lo que tú decidas. Sí. Sí. Sin embargo, tengo mi mejor amiga, que tengo que mencionarla, Amén. que es Dorca, y tú sabes que te amo y tengo que mencionarte en este testimonio porque siempre estuvo para mí. Gloria a Dios. Y ella me decía, no lo digas, no lo digas, no cuente eso que te ha pasado, porque cuando quieras regresar no vas a poder, te va a dar vergüenza. Yo le decía, es que tengo que hacerlo porque no vuelvo con él, no Ay, vuelvo ay. con él, pero era falso. Seguimos en la Ay, ay, relación y pasaron 7 años Santo. de maltrato emocional, de maltrato Dios. psicológico, Wow. porque se abrió una herida abismal mutuamente, Wow. donde yo fui una mujer que castré a mi esposo, porque ciertamente de mi boca salían palabras como lanzas. Wow. Y la palabra de Dios dice que en tu boca hay poder de vida o de muerte. Sí. Yo creía que la muerte él la había conseguido a causa de esa infidelidad. Pero su peor muerte vino cuando de mi boca salían esas palabras que lo desnudaban espiritualmente Santo Dios. cada vez que yo lo maldecía. Y quiero que sepas que nosotras, las mujeres que nos llamamos ser cristianas, tenemos que ser cautas, entendidas Amén. y sabias. Porque mira cómo Dios me preparó con todos esos ayunos. Wow. Y sin embargo, yo no entendí nada Wow. hasta después de Sí. todo el tiempo. Y que hoy puedo dar testimonio del significado de cada uno de ellos Sí. para evitarme Wow. todo el proceso por el cual yo iba a padecer. Fior, llegó un día que me sentí tan mal con el Señor, porque yo le decía, ¿cómo es posible que yo oro, que yo ayuno, que yo hago de todo y que tú puedas permitir que este incircunciso del juegue con tu hija? ¿Cómo es posible, Dios, que tú sigas permitiendo que yo siga siendo maltratada emocionalmente, psicológicamente, y tú no hagas nada por mí, que soy tu hija?
Fior, yo no sabía que yo estaba blasfemando contra el Espíritu Santo, contra el mismo Dios. Y quiero traer a memoria un versículo donde dice, porque necesito sostener esto que estoy diciendo con la palabra de Dios. Isaías 45:9 dice, ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? Eso pasó conmigo. Me atreví a cuestionar a Dios y en ese momento Jesús salió de mí. En ese momento el Espíritu Santo me dejó solo porque lo contrité de tal manera que entró a mi vida la raíz de amargura, la tristeza, la soledad, la angustia, enciendo sentimientos de frustración, la ansiedad, la depresión, todo tipo de situaciones entraron a mi vida a grado tal que yo estaba muerta en vida. Dios mío. Siendo hipócrita porque me alejé de la iglesia, abandoné mi iglesia, no tenía una cobertura espiritual y eso trajo muerte espiritual a mi vida, que tuve que pagar las consecuencias de mi error. Hasta que un día me vi tan desesperada que el Señor permitió darme una palabra y fue la palabra determinación. Que yo tenía que tomar la determinación porque mi vida, mi salvación se iba a perder. Y esa salvación se iba a perder a causa de yo estar sosteniendo una relación vacía porque Cristo no estaba ahí. Una relación dañada porque ambos la dañamos y no fuimos responsables de ir al lugar correcto. Una relación donde estoy muerta espiritualmente porque me aparté del Señor. Sí. De donde venía tu socorro. De donde venía mi socorro. Y el Señor permite que yo vaya a una actividad de mujeres en la iglesia. Y esa actividad de mujeres se llamaba Tiempo de Florecer. Y en ese proceso vuelvo a tener ese encuentro con el Señor. Qué lindo es Dios. Y esa pastora de Estados Unidos me dice todo lo que yo estaba pasando. Y en ese momento yo estoy feliz y llorando y recibiendo la palabra. Pero cuando esta mujer me dice, tú quieres aceptar a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Ya tú siendo cristiana. No, porque espérate, Fior. Cuando esta mujer me dice esto, eso fue como echarme un chasco de agua fría. Santo. Y yo digo, pero en mi mente, ¿cómo esta mujer se atreve? Pues ella no sabe nada porque yo soy cristiana. ¿Y cómo ella se atreve a decirme eso? Cuando ella me acerca a una de las danzarinas, y tengo que decir este testimonio porque es importante lo que yo estoy diciendo. Creemos que ya somos salvos. Creemos que ya todo fue hecho, que confesamos a Cristo, que nos bautizamos, que ya prediqué la palabra, que ya hice de todo para el Señor. Pero ¿en qué momento podemos hacer que Jesús salga de nuestra vida? ¿En qué momento podemos hacer y cuestionar y que el Espíritu Santo se contrite a tal manera de quedar muertas espiritualmente? Santo. Eso pasó, pero yo no lo entendí. No confesé a Cristo ese día. Y pasó en mí una rebeldía. Salí de esa actividad tan rebelde que salí cuestionando a Dios. Oh, Dios. Pero Dios no me dejó sola. Entró una intercesora poderosa. Su misericordia. En su misericordia. Y ella me decía, no puede ser. Tú tienes que decirle al Espíritu Santo que te muestre qué está pasando. Porque nada llega sin causa. Jesús. No hay maldición sin causa, Patricia. Es que dile al Espíritu Santo que te revele. Santo. Y si tú tienes que confesar a Cristo de nuevo, hazlo. Fior,
Y llegó Wow. el día. Llegó el día, a los 2 días de esa actividad. Santo. Y eso es en pandemia. Estoy sola en ese trabajo. Y en ese momento estoy al teléfono con Isabel Loaces, la intercesora que el Señor ha permitido usar Gloria a Dios. para levantar lo que es los cimientos de todas las maldiciones acarreadas en mi vida y en la vida de mi esposo. Wow. Cómo Dios usó a esa mujer para pelear por el alma de mi esposo. Santo. Te bendigo, Isabel Loaces, Amén. en el nombre poderoso Gloria a de Jesús, Dios. porque eres una intercesora guerrera Santo. para la gloria y honra del Señor. Amén. Y en ese momento, el Señor me pone una visión. Y era Gloria a yo en Dios. esa escalera para confesar a Cristo, yo sola. Jesús estaba delante de mí. Tengo esa visión y empiezo a confesar y a declarar, Jesús, perdóname. Y yo hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y yo hoy te entrego mi vida. Te pido perdón por los pecados que he cometido en contra de ti. Y hoy es el día, Señor, de que yo te pido que inscriba mi nombre en el libro de la vida y que me hagas una nueva criatura. Y yo puedo decirte, Fior, que yo estaba padeciendo de un frío interno en mi corazón tan grande que internamente yo podía ver como un hoyo profundo lleno de vacío y de oscuridad. Había un vacío tan grande que cuando yo confesé a Jesús, ese vacío automáticamente se llenó con su presencia. Santo Dios. Se llenó con su presencia. Gloria a Dios. Y de nuevo, ese frío se llenó con su fuego. Se llenó con su amor. Gracias, Señor. Se llenó con el sentir Gloria a de que Dios. el amor de Cristo restaura. Gracias, Señor. El amor de Cristo Gracias, vivifica Jesús. Amén. todo lo que un día fue roto, todo lo que fue dañado, todo lo que nosotros mismos permitimos. Y nunca me había sentido tan amada. Gracias, Señor. Nunca me había sentido tan Wow. llena. Santo Dios. Nunca me había sentido Gracias, tan Señor, por tu completa. presencia en este lugar. Gracias, santo. Espíritu Santo Ay, de santo. Dios. De Gracias, verdad, Señor. Perdonen, pero Hay hay una una presencia presencia de tan Dios. grande que yo no puedo dejar de reconocer lo que Jesús y lo que Cristo hizo con mi vida. Gracias, Y Señor. de cómo y de dónde Él me rescató. Me Gracias, rescató Jesús. del fuego, del infierno, porque es que yo iba directo al infierno. Wow. Es que después que tú haces todo tipo de blasfema contra el Señor, de cuestionamiento, de tú poder cuestionarlo y de que Jesús saliera de ti y de tú sentirte con tanta raíz de amargura, Wow. yo lo que estaba dispuesta a contaminar toda la esfera, Santo. contaminar a mis hijos, contaminar el ambiente donde yo estaba, porque es que dejé de vivir. Wow. Mis ojos se apagaron, Santo. la sonrisa se apagó y empecé a vivir una vida hipócrita hasta ese día. Santo Dios. Pero no se quedó ahí. En ese momento empezó el verdadero proceso. Santo Dios. Empezó el verdadero llamado. Wow. Empezó lo que era tener que tomar la decisión Gloria de a abandonar a mi esposo, Dios. Wow. de separarme, separándome con dolor, porque tengo que confesar que el amor que yo le tuve y le tenía y le tengo nunca menguó. Wow. Nunca. Gloria a Dios. Tú sabes lo que tú tener la decisión y la determinación de que tú tienes que cortar la carne, parte de ti, porque somos uno en la carne. Santo. Y que con la palabra el Señor decirte,
Que si tu ojo derecho te hace pecar, que te lo saque. Y que si tu mano derecha Sí. te hace pecar, que te la Amén. corte. Y que con esa palabra yo tener la decisión de entregarlo. Santo. Pero mi dolor era tan grande porque yo no quería abandonarlo. Y yo decía, ¿cómo lo hago si yo amo a este hombre? Wow. ¿Cómo lo separo de sus hijos si él ama a sus hijos? Wow. Y en ese momento el Señor me dijo, entrégamelo. Wow. Y se lo entregué. Santo Entregué a mi Dios. esposo en las manos del Señor. Entregué mi casa en las manos del Señor. Y lo abandoné todo Wow. sin esperar nada. Y me fui de mi casa. Ahí llegó el momento de tu rendición espiritual, ya cuando entregaste. Y mientras te observo, de verdad hay una presencia muy maravillosa en este lugar. Y pude entender que al que mucho se le perdona, mucho ama y mucho agradece. Y en lo que veo en ti es una gratitud. Cada palabra que sale de tu boca veo una gratitud de lo que Dios hizo. Así Y eso es lo es. que nos da evidencia, eso es lo que, eso que vivimos, es lo que nos da la seguridad de poder testificar con autoridad Amén. y convencimiento a Amén. todo el mundo de Cristo Amén. y de la transformación que Él hace en nuestra vida. Así es. Y quiero aprovechar este momento para ministrarte allí, tú que estás y que tal vez has tenido que vivir por un divorcio, por un proceso difícil, para que tú entiendas que todo en las manos del Señor tiene solución. Amén. Que hay momentos donde Dios va a permitir que estemos solas, pero es el momento donde Él está llamando tu atención. No busques respuestas en personas que van a distorsionar el propósito. No busque respuesta en el mundo. No busque respuestas en desquitarte por lo que te hicieron. Busca respuesta en tu Creador. Amén. Y ese Dios que envió a Jesús a morir en esa cruz por ti y por mí, y que derramó esa sangre, ese Dios, ese Jesús, es quien va a pelear por ti. Amén. Y créeme que todo habrá valido la pena, porque Dios restaura con amor. Amén. Es así. Cada proceso que Dios permite pasar, dice que todo a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Amén. Este proceso no fue para muerte, este Amén. proceso fue para Dios glorificarse y para que hoy tú puedas hablarle a esas mujeres que están pasando procesos similares para que sepan dónde correr, que nuestro auxilio y socorro viene del cielo, Amén. viene de arriba, tantos aquellas que son cristianas, que muchas veces están pasando procesos fuertes, Sí. pero guardan silencio y corren quizás a otro lugar cuando tienen que correr a Jesús, a ese Amén. lugar de intimidad. Pude entender que mientras tú estabas pasando este proceso, que ibas al momento de tu intimidad, para buscar una decisión, Sí. ¿verdad?, definitiva de lo que tú ibas a tomar. Amén. Entonces Dios te decía otra cosa. Sí, así es. Dios siempre te va a respaldar. Cada situación, cada decisión que tú tengas que tomar, vete a los pies de Él. No estés hablando tus cosas con nadie. Amén. Haz lo correcto y Él te va a direccionar conforme a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Amén. Y la gloria de Dios será vista sobre ti Amén. y sobre tu Santo. familia. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque verdaderamente se ha visto esta camina. Hay una presencia de Dios, Señor, maravillosa en este lugar. Ay, Uno se está conteniendo verdaderamente, pero sabemos que Dios va a restaurar, a sanar cada matrimonio, cada mujer, cada hombre, ¿verdad?, que esté herido. Dios va a sanar como lo hizo con mi hermana Patricia. Bendecimos grandemente tu vida, tu matrimonio y tu familia, Amén. porque son de bendición para la sociedad y para el mundo Ay, cristiano, en el mundo espiritual. Y quiero terminar una última frase, una última palabra, por favor. Y es que tengo una asignación de parte del Señor. Y es para este tiempo estar enfocada en la intercesión por restauración del sacerdocio. Amén. Este es un tiempo donde cada día más el hombre tiene que establecerse
y necesita recuperar su valor, recuperar su honra. Que las esposas empiecen a honrar a los esposos. Santo Y en esta hora, en el nombre de Jesús, quiero desarticular una palabra que en este tiempo el empoderamiento femenino ha traído deshonra y ha Santo traído Dios. maldición a las hijas, a la casa. Gracias. Para que tú entiendas que ningún empoderamiento viene a traer bendición, porque el enemigo quiere utilizar esa palabra para que tú deshonres el lugar Santo. que el esposo le corresponde. Que tú seas la mujer sabia que edifica su casa, que honra a su esposo, que le da el lugar que corresponde. Amén. La mujer que es capaz de orar por él, de cubrirlo en Amén. oración, de bendecirlo y dejar de hacer cosas por encima de él. Es tiempo de rectificar, es tiempo de avanzar, es tiempo de restaurar tu matrimonio y la gloria de Dios será vista sobre ti y tu familia. Amén. En el nombre de Jesús. Para ya terminar, quiero que hagas una oración por esas mujeres y por esos hombres que nos están escuchando y sobre todo por esas familias que quizás están pasando procesos familiares. Amén, amén. Gracias, Señor. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora te doy gracias por cada palabra que tú hayas sacado de mi boca y te presento a cada persona que va a escuchar este testimonio. Tú conoces sus procesos. Amén. Y conoces las situaciones por las que pueden estar pasando Gloria o por a Dios. las que podrían pasar. Que en este testimonio ellos encuentren respuestas y salidas. Amén. Y que el Espíritu Santo de Dios venga sobre ellos, afirmando cada palabra. Y lo más importante, que ellos puedan conocer de Cristo. Amén. Y que tú te les revele a sus vidas para glorificar su vida, su matrimonio, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendecimos tu vida una vez más. Damos gracias por aquellas personas que nos escuchan y nos siguen. Pues nos vemos en una entrega más de tu programa Diseñadas para Restaurar. Espera otra próxima entrega. Que Dios te bendiga. Gracias.